Hoy hablaremos de armas secretas, una tecnología que nació de la creatividad y la urgencia en los despachos de ingenieros alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Frente al dominio naval aliado, Alemania ideó los minisubmarinos como una solución audaz para intentar revertir el rumbo de la guerra. Estas pequeñas embarcaciones, aunque diminutas en comparación con los enormes submarinos de la Kriegsmarine, llevaron a cabo misiones llenas de tensión, heroísmo y, en muchos casos, tragedia. Esta es su historia. Y si ya conoces nuestro vídeo sobre las operaciones italianas en Gibraltar, quédate para descubrir el paralelismo entre estas estrategias submarinas. Contexto histórico. En 1944, con la flota de grandes navíos desmantelada, canibalizada y convertida en chatarra, y el creciente número de sus unidades submarinas hundidas, Hitler, totalmente iluso, sueña con destruir de 6 a 7 acorazados con esas pequeñas embarcaciones. Ordena al almirante Dönitz que la Kriegsmarine actúe como en 1940 en Noruega contra los convoyes ingleses. En ese año, solo quedan torpedos monoplaza, lanchas explosivas y submarinos enanos. Neger, Marder, Hecht, Biber, Molch y Sehunde. Estos fueron los nombres de los diferentes tipos de minisubmarinos. El Atlántico fue un escenario crucial en la guerra naval. Los submarinos alemanes, conocidos como U-Boats, demostraron su eficacia, pero también enfrentaron sus límites frente a los avances aliados. Ante esta presión, los altos mandos de la Kriegsmarine optaron por una tecnología diferente: los minisubmarinos. Diseñados para infiltrarse en puertos bien defendidos y atacar barcos enemigos, estas pequeñas embarcaciones combinaban innovación técnica con una necesidad apremiante de resultados rápidos, diseño y modelos destacados. Alemania desarrolló una amplia variedad de estos modelos de minisubmarinos y torpedos tripulados, cada uno con características únicas y diseñado para cumplir objetivos específicos. Cada uno de ellos enfrentó grandes retos técnicos, desde problemas de navegación hasta limitaciones en la autonomía, que marcaron su efectividad en combate. A continuación, repasamos los principales en orden cronológico de desarrollo. El Lince, en español Lente, fue el precursor de los primeros torpedos tripulados. Era una pequeña y rápida embarcación explosiva. Diseñada para operaciones costeras, su función era impactar contra objetivos enemigos y detonar su carga explosiva. El piloto tenía que moverse a toda velocidad hacia su objetivo y luego saltar al agua a unos 300 metros del blanco seleccionado. Aunque no era un minisubmarino, formaba parte del arsenal de ataque especial. El Neger, en español, negro, era un torpedo tripulado que no podía sumergirse. Este modelo operaba completamente en la superficie, lo que lo hacía vulnerable, pero permitía a su piloto dirigirlo manualmente hacia el objetivo antes de liberar la carga explosiva. El Marder, en español, comadreja, era similar al Neger, pero con la capacidad de sumergirse parcialmente. Aunque podía descender para evitar ser detectado, carecía de periscopio, por lo que necesitaba emerger a la superficie para apuntar y lanzar su torpedo. Esta limitación aumentaba los riesgos para sus tripulantes. El Molch, en español, salamandra, fue el primero en ser desplegado operativamente en 1944. Diseñado como un minisubmarino costero, estaba armado con 2 torpedos y era impulsado eléctricamente. Aunque innovador, tuvo un éxito limitado debido a problemas de navegación y su falta de autonomía. El Biber, en español, Castor. Este pequeño submarino de un solo tripulante fue creado para llevar 2 torpedos. Equipado con un motor de gasolina, era más rápido que otros modelos, pero también sufría frecuentes fallos mecánicos. Se usó principalmente en el Mar del Norte y el Canal de la Mancha. El Hecht, en español, Lucio, fue originalmente concebido como un submarino de entrenamiento, pero también se utilizó en combate limitado. Podía transportar un torpedo o minas, pero su impacto en el conflicto fue reducido. El Seehund, en español Foca, fue el submarino enano más exitoso de la Armada alemana. Este minisubmarino podía llevar 2 tripulantes y 2 torpedos, con una excelente autonomía para operar en el Mar del Norte. Entre enero y abril de 1945, se llevaron a cabo 142 salidas que provocaron el hundimiento de 8 barcos, 17.300 toneladas, con una pérdida de 35 Seehunds a cambio.
Se cree que la mayoría de las pérdidas fueron causadas por accidentes y no por acciones enemigas. Además, dañaron 3 buques por un total de 18.384 toneladas. La magnitud de los barcos y aviones aliados desviados para explorar las zonas costeras en defensa contra los submarinos enanos demostró que la amenaza se tomó muy en serio. Operaron principalmente contra líneas de suministro aliadas en la costa europea y el Canal de la Mancha. Estos modelos reflejaban tanto la creatividad como la urgencia de Alemania por frenar el avance aliado. Cada uno de ellos enfrentó enormes desafíos técnicos y logísticos, pero también mostró el potencial de las operaciones submarinas especiales. Misiones y resultados. Las misiones de los minisubmarinos fueron tan audaces como peligrosas. A continuación, repasamos las principales operaciones en las que intervinieron estos pequeños titanes del mar, organizadas cronológicamente. Operaciones en Normandía, junio de 1944. En el contexto del desembarco aliado, los Molch y Viber fueron utilizados para intentar frenar el avance enemigo. Sin embargo, las condiciones adversas y la abrumadora defensa naval aliada resultaron en la pérdida de la mayoría de estas embarcaciones sin impactos significativos. El ataque en Anzio, abril de 1944. La primera misión de los Neger tuvo lugar en la cabeza de playa de Anzio, en Italia. Bajo el mando de Johann Krieg, los alemanes lanzaron el ataque con 23 Neger durante la noche del 20 al 21 de abril. Aunque 10 no consiguieron regresar, el ataque fue considerado un éxito, ya que lograron impactar al menos 2 barcos y posiblemente dañar más en medio de la confusión en el puerto. Sin embargo, los aliados no confirmaron daños significativos en sus navíos y lograron capturar o hundir varios Neger, descubriendo finalmente el diseño del submarino y su funcionamiento. La operación dejó en evidencia las limitaciones del modelo, como la falta de oxígeno para el piloto, que en ocasiones resultó fatal. Operaciones en las costas de Holanda y el Mar del Norte, 1944 a 1945. Durante este periodo, los Viber llevaron a cabo ataques relacionados con las líneas de suministro aliadas desde las costas holandesas y el Mar del Norte. En el delta del Rin y el Escalda, los Viber realizaron múltiples intentos de interrumpir el tráfico marítimo enemigo. Aunque lograron hundir cerca de 95.000 toneladas de barcos aliados entre diciembre de 1944 y abril de 1945, las pérdidas para los Viber fueron extremadamente altas, alcanzando entre el 60% y el 70%. Además, los Viber sufrieron graves accidentes, como el ocurrido en enero de 1945 en Hellevoetsluis, donde un torpedo explotó por error y destruyó gran parte de la flotilla. Misiones en el Canal de la Mancha, 1945. Los Seehund, con su excelente autonomía y capacidad de carga, lograron hundir cerca de 100.000 toneladas de buques aliados. Además, estos minisubmarinos eran prácticamente indetectables por los sonares e hidrófonos aliados, lo que los hacía extremadamente eficaces. Sin embargo, a pesar de su excelente desempeño, el limitado número de unidades disponibles y el hecho de que el conflicto estaba en sus etapas finales, impidieron que estos buenos resultados tuvieran un impacto significativo en el desenlace de la guerra. Aunque los minisubmarinos no lograron cambiar el curso de la guerra, su legado marcó un precedente en el desarrollo de operaciones especiales submarinas. Inspiraron el desarrollo de submarinos compactos para operaciones especiales, lo que marcó un precedente importante en el ámbito de la guerra submarina moderna. Estos pequeños titanes del mar son un testimonio de ingenio y sacrificio, recordándonos los extremos a los que puede llegar la humanidad en tiempos de guerra. La historia de los minisubmarinos alemanes es una de audacia, tragedia y lecciones aprendidas. Nos invita a reflexionar sobre el ingenio humano y las consecuencias del conflicto. Y si esta historia te ha atrapado, no te pierdas nuestro vídeo sobre Gibraltar, donde los buzos italianos llevaron a cabo algunas de las operaciones submarinas más audaces de la guerra. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, darle like y compartir para que más personas descubran estas fascinantes historias de la Segunda Guerra Mundial. Gracias por acompañarnos.